Un cine que se basa principalmente en la violencia, ¿no? En el dolor humano. Ese cine no es necesario imitarlo ni mirarlo. ¿Qué nos puede comentar de la película Los Soldados Viejos? ¿Los soldados? Sí, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál? Los viejos soldados. Ah, los viejos soldados. Esta es una imagen de los viejos soldados. La más reciente película que hemos hecho. Es una película sobre la guerra del Chaco. ¿Cuándo se estrena ahí? Se estrena pronto, se estrena muy pronto, ya en los próximos 15, 20 días se va a estrenar. El 6 de agosto. El 6 de agosto se va a estrenar. El 6 de agosto. Sí, va a estar aquí en Cochabamba también. ¿Cuál es el fondo de toda esta película? El problema de la película trata como fondo a estudiar, a entender, a preocuparse el racismo que nos divide la sociedad boliviana. El libro que está presentando, Se inspira en hechos verdaderos. el libro que está presentando, ¿cuál es la historia real que va a hacer conocer con esto? Bueno, justamente tenía yo aquí un texto que voy a leerles un poquito, no todo porque es muy largo, pero un poquito les voy a leer un texto que estaba preparando para explicar qué es el cine que hemos hecho. El libro se llama Memorias de un cine sublevado. ¿Por qué un cine sublevado? Porque es un cine que se rebela contra la injusticia social en nuestro país, porque denuncia crímenes como la esterilización forzada y clandestina que pretendía hace años la exterminación de los pueblos aymara y quechua. Se trata de un cine que no se hace para ganar dinero, que se orienta por la defensa de nuestras culturas originarias, que denuncia a los culpables de crímenes sociales como la masacre de San Juan en el coraje del pueblo, que reconstruye los sucesos sostenidos con la actuación de los sobrevivientes, es decir, con las propias víctimas. Un cine que se levanta contra el racismo, que señala a los corruptos, que denuncia el militarismo fratricida. Me parece muy interesante, ¿no? Que haya venido a este espacio y a compartirnos su idea, su misión que tiene con el cine boliviano. Como también nos ha inspirado a varios de aquí, de su público. La verdad me parece muy interesante, ya que no soy, bueno, creo que la mayoría no somos tan, ¿cómo se puede decir? No consumimos mucho el cine nacional. Y es muy interesante por esa parte. ¿Qué proyectos tienes más adelante cuando termines de cursar tus clases de cómo es el audiovisual? Igual que todos, o sea, todos yo creo que estamos con la mente de crear algo así como ha impactado Jorge Sanginés aquí en el cine boliviano. Hola, ¿cómo estás? Para empezar, ha sido una noticia muy inesperada porque nos enteramos de la noche a la mañana. Somos del Instituto SCA y nos ha parecido muy interesante, bonito poder venir a esta conferencia de prensa y mucho, ¿no? Para rellenar nuestros conocimientos como estudiantes que nos estamos formando en esto del arte del cine, de la producción y de la creación de contenido y demás. Unas palabras muy lindas que nos ha dado, sus experiencias propias que nos ha contado y que yo pienso que nos va a servir de mucho para cada uno de nosotros que estamos emprendiendo y formándonos como se podría decir productores audiovisuales, ¿no? Tú como estudiante del cine y audiovisual, ¿qué lo ves en lo antes o de ahora el cine? ¿Cómo lo ves? Bueno, como decía, ¿no? Jorge Sanginés, antes el cine era un poco más, se enfocaba más a lo que era la realidad, ¿no? Era como que se hablaba más de la política, más de las cosas que pasaba en esos momentos. Ahora tal vez el cine boliviano se enfoca más en eso, es así la línea del cine boliviano, hablar de la realidad de nuestro país, entonces es lo que podría comentarle, ¿no? Bueno, también estamos aquí con el docente que es el licenciado Ariel, docente de la ESCA. ¿Qué nos puede comentar sobre la presentación que tuvo el cineasta, director nacional más importante que tenemos, ¿no? En nuestro momento, en nuestra Bolivia? ¿Qué nos puede comentar, licenciado? Bueno, Jorge Sanginés es una eminencia del cine nacional y no solamente nacional, estamos hablando de una eminencia del cine latinoamericano y, ¿por qué no decirlo?, a nivel mundial es un gran referente del cine que se ha producido con relación a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando Sanginés fue expulsado del país, realizó otras producciones a nivel internacional, por ejemplo, fuera de aquí, que se realizó en Ecuador,
¿no? Entonces, es un gran referente que lo tenemos todavía. Ahorita tenemos una gran suerte de poder tenerlo, de contar con nosotros. Él ha venido a socializar un libro en el que ha trabajado, donde está parte de su ideología, de su trabajo. Esta tarde se va a presentar la película Yaguarmalco y nos ha dado una notición ahora, porque el 6 de agosto va a estar estrenando la película Los Viejos Soldados, una película que narra historias de la Guerra del Chaco y que tiene que ver y que de alguna forma desmenuza un poco los hechos de discriminación que han sucedido también durante esta época crucial que ha tenido el país. ¿Cuáles son sus películas más resaltantes a nivel nacional o internacional también? Bueno, Yaguarmalco, como él lo ha mencionado en su conferencia de prensa, ha tenido una trascendencia no solo nacional, sino internacional, ya que el hecho de pensar y materializar algo que solamente se hablaba en algunos medios, ¿no? que el imperialismo, que quiere acabar con los pueblos indígenas, se ha materializado esto a partir de esta película que ha denunciado hechos de lesa humanidad y que prácticamente ha llevado, por ejemplo, a Bolivia a expulsar a los cuerpos de paz. Entonces, películas tan trascendentales como Yaguarmalco están dentro de las películas más importantes que ha realizado. De pronto, yo siento que el cariño que le tiene a Ucamau es muy grande, ya que la escuela de cine que él tenía se llamaba Ucamau. Hoy en día, la Escuela de Cine de los Andes, ¿no? Que todavía está funcionando en la ciudad de La Paz y sigue sacando estudiantes, ¿no? De hecho, muchos de ellos han participado de su obra de Los Viejos Soldados. Por último, ¿cuál sería tu mensaje para la juventud actual que añoran esta temática que es el cine? Ok, bueno, ahorita estamos en una época de la democratización tecnológica. Cualquiera puede agarrar un teléfono, contar una historia, ¿no? Plataformas tan interesantes como el TikTok que te permiten contar una historia y demás. Pero hay un pequeño detalle. Tenemos que empezar a ver hacia afuera, no tanto al teléfono, sino a ver a nuestro alrededor. Ver un aspecto fundamental que, por ejemplo, vio Jorge Sanginés, nuestros pueblos indígenas, qué es lo que pasa con la identidad de nuestros pueblos indígenas, qué es lo que pasa con nuestra cultura, qué es lo que pasa con nuestra seguridad alimentaria, los transgénicos, qué es lo que pasa con nuestra cultura en su más fina raíz, digamos, dónde estamos yendo, qué cosa vamos a cambiar, es decir, mirarnos a nosotros mismos para exponerlo hacia afuera, contar historias que no sean tan superficiales. ¿Okay? Será divertido, entretenido hacer cine comercial, perfecto, todo bien, pero también que tenemos que adentrarnos a lo que somos y a lo que queremos que sean nuestras futuras sociedades, qué es lo que queremos, qué es lo que planteamos como discurso político. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, licenciado, gracias por la información. Bueno, de esta manera estamos en este lugar que es la exgobernación, aquí en la plaza principal de aquí de Cochabamba. Para más información estaremos más adelante. Ya informo Yanni Paco Gales para el canal 78.